Dicen que Fidel fue el gran obstáculo para la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Y lo repiten como si fuera una verdad histórica, pero cuando se revisan los documentos, los hechos, los testimonios y archivos desclasificados, lo que aparece es exactamente lo contrario. Y este es el mito de la propaganda anticubana: culpar a Fidel de un conflicto que siempre tuvo una causa real: la voluntad de Estados Unidos de dominar Cuba. Porque es que si hubo alguien que durante más de 50 años exploró vías de entendimiento con el vecino del norte, fue precisamente Fidel. Los registros históricos muestran la cantidad de tiempo que él dedicó a recibir congresistas, figuras políticas norteamericanas y emisarios. Y si no hubiera creído en la importancia del diálogo, entonces no habría invertido ni un minuto de su vida en esos contactos. Fidel incluso impulsó canales de diplomacia secreta. A través del abogado James Donovan negoció, por ejemplo, la liberación de mercenarios capturados tras la invasión de Playa Girón en 1961. A través de la periodista Lisa Howard hizo llegar repetidamente al gobierno de Kennedy su disposición a conversar. Y en agosto de 1961, el Che trasladó una rama de oliva al gobierno estadounidense en un encuentro en Montevideo. Un símbolo que es universal de paz, imposible de imaginar sin la aprobación directa de Fidel. Cuba liberó también ciudadanos estadounidenses encarcelados, incluso vinculados a operaciones encubiertas, estos reales, verificables y documentados. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede sostenerse que Fidel era el obstáculo? Pero aquí hay un dato que desmonta el mito por completo. El conflicto no comenzó porque Cuba se negara al diálogo, comenzó porque Washington decidió castigar. Tienen que saber que el 3 de febrero de 1962, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, firmó la Orden Ejecutiva 3447, que dispuso el embargo total del comercio con Cuba. Con esa firma, el gobierno estadounidense oficializó el bloqueo económico, comercial y financiero contra el Estado y el pueblo cubano. Es decir, antes de cualquier intento de normalización, antes de cualquier mito, antes de cualquier relato posterior, ya existía el castigo. Y aún así, Fidel no cerró las puertas. Con los años, el patrón se repitió, ya lo dijimos en un video anterior. Documentos desclasificados muestran que incluso Richard Nixon envió mensajes confidenciales. Durante la administración Carter, otro ejemplo, Fidel realizó gestos claros para mejorar estas relaciones. En 1978, Cuba liberó a miles de presos en un gesto unilateral que buscaba reanimar el proceso de normalización. Pero una y otra vez Washington incumplió. En 1984 prometieron un diálogo a cambio de concesiones migratorias y renegaron también. En 1988 prometieron cooperación bilateral y volvieron a romper sus palabras. En 1994 Clinton prometió avances tras la cooperación cubana en la crisis migratoria. Cuba cumplió. ¿Y qué ustedes creen que hizo Estados Unidos? No cumplió. Fidel fue claro: la normalización es la única alternativa. Ni bloqueos, ni amenazas, ni castigos iban a resolver nada. Hacer estallar a Cuba no beneficiaría a los intereses de Estados Unidos. Habría ingobernabilidad en la región por 100 años. La postura de Fidel siempre fue la misma: dialogar sí, normalización sí, pero sin ceder un milímetro de soberanía ni renunciar a nuestros principios. Y ahí entonces, mi gente, está la clave. No es que Fidel se opusiera a la normalización, es que Estados Unidos nunca aceptó una normalización sin subordinación. Y ahora la pregunta es inevitable: ¿qué tiene que ver todo esto con la situación actual? Ojo, tiene que ver con todo, porque esta historia no es pasado, es un patrón que se repite como un reloj cada hora. Cuando el presidente estadounidense amenaza con imponer sanciones y aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba, cuando se recrudece el bloqueo que lleva más de 6 décadas, aparece nuevamente el mismo libreto de siempre: presión, asfixia y chantaje. Y en medio de ese escenario, cierto jefe de misión diplomática, Mike Hammer, se pasea por nuestra tierra como si no representara al país que aprieta la soga, como si no supiera que está aquí justo cuando se intenta castigar aún más a las familias cubanas. Entonces la pregunta es clara: ¿qué respuesta creyó Hammer que recibiría del pueblo cubano? ¿Qué pensó que sentirían las madres cubanas, que son las primeras en enfrentar las consecuencias del bloqueo? ¿Qué esperaba después de décadas de agresión, sanciones y amenazas? Porque si algo demuestra esta historia es que Cuba nunca se negó al diálogo,
Cuba se negó y se niega a rendirse. Y mientras ellos vienen a fabricar oposición, a manipular espacios sensibles, a repetir viejos mitos con nuevas caras, el pueblo cubano responde con la misma dignidad de siempre. Cuba no se arrodilla, Cuba resiste.